Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo en el país que se encuentren. Bienvenidos al seminario de hoy de Pulpa Publishing, al seminario del arte de crear impacto. Muy bien, tenemos con nosotros a Araceli García, a nuestra poetisa, editora, escritora. Araceli, ¿querías invitarnos a... Dinos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia en este sabadito de descanso para muchos y para otros seguimos trabajando. Pero yo quiero invitarlos a todos los que sepan dibujar, a los que nos quieran exponer sus ilustraciones para que puedan ser la inspiración para algún cuento, alguna narración de tipo fantástico. Ilustradores que dibujen a un niño, a una niña, a un hada, a un ogro, a un duende, o algo de tipo fantástico que ustedes nos quieran enseñar o presentar. Nos gustaría mucho que participaran. Tenemos 2 meses para presentar este dibujo. Yo los invito, nos manden al WhatsApp 81 33 30 65 53, que es el WhatsApp de Pulpa Publishing Editorial, sus ilustraciones para que puedan concursar en este lindo concurso que Toño ha dedicado a los ilustradores. También quiero hacerles la invitación para que nos manden su historia corta, porque es para el concurso Pulpa 2023, digo 2022, perdón, de historia 2023 corta. es correcto. Perdón, ok, 2023 y ya no sé ni qué día vivo, perdón. Nos manden su historia corta para que pueda concursar. El tema es libre y pues nos gustaría mucho recibir sus cuentos para este concurso que ha dado muy lindos escritores que ya han publicado con nosotros y pues queremos hacer esta invitación ahora a los nuevos escritores para que manden su historia corta. Muchas gracias, Toño. De nada, de nada. Muy bien, entramos a la lección del día de hoy y hoy vamos a dar un repaso a algunas cosas y vamos a agrandarlo. Como hemos dicho ya anteriormente, la palabra narrar viene de su origen latín narrare, que es contar, o sea, contar una historia. En esta lección tocaremos nuevamente el tema y trataremos de ampliarlo un poco más. Lo estiraremos como una liga y esperemos que no se rompe y le pegue a nadie. Y veremos cuáles son los diferentes aspectos en los que se puede entregar o se puede narrar una historia. Entonces vamos a empezar por distinguir lo que es una narración de ficción con intriga y otra que sería de tipo periodístico. Si nosotros leyéramos un periódico y tuviéramos a un buen escritor, un buen reportero, tendríamos que ver que él está presentando hechos concretos, está presentando tiempo, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, de qué forma ocurrió, quién estuvo presente, qué hicieron esas personas que estuvieron presentes. Y todo esto es una narración que, si está bien hecha, va a dejar en claro al lector acerca de un acontecimiento. Y a esto yo le llamo una narración periodística. Y es muy distinta a lo que es una narrativa en la ficción o en la poesía. ¿Sí? Entonces vamos a ver, la primer tipo de narración que hemos mencionado, la labor del periodista es de gran valor como narrador y es muy distinta a la del escritor de ficción. Bien, y claro está que cuando hablemos o cuando hablamos de ficción, de cuentos, de fábulas, de intriga y misterio, o inclusive de poesía,
la cosa cambia completamente aquí, ya que nos topamos con que el escritor tiene que alejarse de esta forma periodística de narrar. No deberá detallar de forma en que la intriga se evapore. No deberá tratar de hacer un poema en donde no se usen metáforas y no invite al lector a imaginar su propio mundo. Dejaremos en claro que el escritor de ficción es un tramposo, quien le gusta engañar al lector, le gusta enredarlo un poco con los conceptos y meterlo en un mundo que él puede imaginar, alejarlo de la realidad. ¿Alguno de ustedes leyó en algún momento Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll? Bueno, si no lo han hecho, se los recomiendo, porque hay mucho que aprender sobre la narrativa que él nos presenta. Solo les voy a comentar que este autor era matemático y en su obra combinó no solo la fantasía y los disparates, nos metió en un mundo en que se entrelazan estas cosas locas con paradojas lógicas. O sea, te hace pensar. Y por si esto fuera poco, les mencionaré que este autor invirtió su propio dinero para publicar este libro, el cual sí fue un éxito y sí tuvo grandes ventas. No contó con un apoyo editorial, él mismo lo financió, ¿sí? Podríamos decir que fue uno de los primeros escritores de esta era en donde se autofinancian, ¿sí? Y antes de continuar con el tema, quiero platicarles de los autores mentirosos y de los autores engañosos, porque hoy día con esto de la autopublicación, cualquiera puede poner en su portada bestseller. Y curiosamente me he topado con ello, con autores que pusieron bestseller y que no han sido bestseller, pero se publicaron, se autopublicaron. ¿Y qué ocurre? Engañan, porque un bestseller es un libro que ha gustado tanto que se vende y se vende y se vende y se vende y se vende. Y si yo pongo bestseller a un libro y simplemente estoy engañando, estoy haciendo que lo compren porque dice bestseller. Desgraciadamente estamos en este mundo de muchos engaños debido a esta gran apertura. Deberíamos aprovechar esta gran apertura para publicar de manera honesta lo que consideramos que es bueno y si los lectores lo compran, si lo leen, si lo recomiendan, bien, eso podría decir y podría convertir a un bestseller. Sigo, continúo. Bien, entonces ya mencionamos a la narración periodística, voy a mencionar varias, ¿sí? Y vamos a dividir las formas básicas de narrar. Está la narración biográfica. ¿Y cuál es el chiste de esta narración? Para que tenga algún éxito. Para que tenga algún éxito, tiene que ponerse con un poco de intriga o misterio. Exactamente como nos pasa en la vida real. La vida siempre nos presenta dudas, nos presenta misterios, nos presenta acertijos por resolver. Y si esto, narrando, contando la vida de alguien, porque es biográfico, entonces puede gustar. Si se aleja del aspecto periodístico en donde se cuentan los hechos crudos y nos metemos a esa verdadera intriga, a esa verdadera parte de suspenso de la vida misma, entonces esta narración biográfica puede tener mucho éxito. Y dentro de la narración biográfica tenemos dos tipos, en donde el autor narra su propia historia, que es totalmente válida, y la narración de un autor que está dando la vida de alguien más. En este caso es distinto. En este caso, este autor lo va a narrar en referencia a alguien, ¿sí? Si es una narración biográfica buena, obviamente,
vamos a contar otra vez con esos aspectos de los problemas, cómo se presentaron, cómo los resolvió y generando ese misterio. Bien, entonces ya tenemos narración periodística, narración biográfica. Pero dentro de la narrativa existe lo que nosotros llamamos la narración externa, que quiere decir un espectador externo. Esta es muy válida, déjenme ver mis notas. Está contando la historia de lo que le sucede a este personaje y lo que le sucede a este otro personaje y cómo reacciona uno con otro, ¿sí? Como ejemplo, y el emperador se preocupó cuando le presentaron a sus oponentes, o por ejemplo, la mujer se sintió halagada al recibir las flores. Ok, está hablando, está narrando de forma externa, pero no estamos utilizando pensamientos y no estamos utilizando diálogos en donde el pensamiento hace que se coloque como el centro en la narración, sino que aquí se ve todo de manera externa, de manera exterior, ¿sí? Tenemos obras maestras o verdaderas obras increíbles que tienen casi todo el libro, casi toda la novela, esta narración externa. Y un ejemplo de estos es 100 años de soledad de García Márquez. El dominar este tipo de narrativa tiene su chiste, porque sin meter gran cosa de diálogos o gran cosa de pensamientos, permite entrar en esa intriga, en esa búsqueda al lector, en esa consecuencia y efecto de las partes de los actores, en este caso de los personajes, y si es bien contado, es muy interesante. Entonces ya tenemos la periodística, la narración biográfica y la narración externa o de el espectador, ¿sí? Y vamos a hablar de la narración ficticia contada por un solo personaje. En este caso, el autor elige un solo punto de vista. Entonces, el personaje y desde los ojos de este personaje se cuenta toda la historia. En este caso, lo que ocurre a otros personajes siempre será visto desde el punto de vista del personaje que habla. Y esta narración le decimos que es la narración de un solo personaje, de un solo punto de vista. Entonces vamos viendo las que tenemos. Narración periodística, narración biográfica, narración de un tercero externa y narración de un solo personaje, un solo punto de vista. Luego tenemos la narración de varios puntos de vista, en donde el escritor elige poner en los pensamientos y en los diálogos cómo lo ve cada personaje. Este personaje siente esto, ve esto, y este otro siente esto y ve esto. Y normalmente los entrelaza con diálogos, ¿sí? Entonces aquí tenemos diferentes puntos de vista cuando tomamos cada personaje. Cuando combinamos todos estos tipos de narración, podríamos tener algo muy bonito en donde el maestro Sheldon es un especialista porque combina todos estos tipos de narrativa en la mayoría de sus obras. Y les voy a hablar un poquito de un ejercicio para que ustedes lo piensen, para que ustedes mediten y si les interesa lo hagan. Traten de escribir un párrafo o más, o si quieren una novela, adelante, son libres de hacerlo, con un solo tipo de narrativa. Por ejemplo, narrativa externa. Traten de hacer
todo un capítulo, una frase, 2 hojas o lo que ustedes les plazca de un solo ejemplo de narrativa, en este caso narrativa externa. O háganlo de narrativa de un solo punto de vista, un solo personaje. Y toda la obra, todo lo que ocurre va a ser bajo los ojos de cómo lo vivió este personaje. O pongan o escriban, por ejemplo, algo de su propia vida, un tipo de narrativa biográfica. ¿Cómo lo pondrían? ¿Cómo lo pondrían para que realmente fuera atrayente? O si ustedes gustan, hagan un ejemplo de narración periodística. Tomen un hecho que ocurrió en su familia o en algún lugar y háganlo de manera periodística. Porque si ustedes hacen el ejercicio de una y otra forma, distinguen los conceptos, distinguen cómo puede cambiar uno de otro. Y si ustedes a la vez comentan, platican o muestran estos tipos distintos de narrativa a un amigo o a otro escritor, pueden ver si realmente sigue la intriga ahí o se perdió. Si sigue, vas muy bien. Si se perdió, ¿en dónde se perdió? Bien, esto es lo básico que quería darles en la lección del día de hoy, que ustedes pudieran tener una pequeña diferencia entre lo que es la narración periodística, la narración biográfica, la narración de un solo punto de vista, la narración de punto de vista externo, la narración de varios puntos de vista o la narración que combina a todas ellas o la mayoría de ellas. Espero que sea de alguna claridad, que sea de alguna utilidad para ustedes que les gusta escribir y los invito a que ustedes mismos hagan la prueba. Y si no les gusta, adelante. Pero si les gusta algo y pueden hacer que la intriga fluya, úsenlo, úsenlo. Bien, por mi parte es lo que quería darles, pero Araceli tiene una parte muy importante en relación a poesía y narrativa. Adelante, Araceli. Yo voy a hablar un poquito de la poesía narrativa, poesía poética. Esta es una forma de literatura donde se cuenta una historia en un texto que es escrito en verso. Tiene una trama, al igual que la novela o el cuento. Tiene personajes, tiene un escenario, tiene acciones y diálogos, pero utilizando las reglas de la poesía como son la rima y la métrica. La narrativa poética es una de las 3 categorías de la poesía, junto a la poesía dramática y a la poesía lírica. Cada una de estas 3 categorías tiene características distintivas, mientras que los poemas líricos enfatizan la expresividad. Los poemas narrativos enfatizan la trama. Podemos hablar de algunos tipos de narración poética de la antigüedad, como son los cantares. Los cantares de gesta era un género literario antecedido por la epopeya. Es una narración tipo poética extensa donde se mezclaban sucesos históricos. Un ejemplo de esto es el Cantar de los Cantares de Fray Luis de León. Podríamos hablar sobre los poemas épicos. Son poemas largos, pues constan de muchos versos y que van narrando una historia. En ellos se narraban hazañas de héroes que se enfrentaban a los infames enemigos, como podría ser el Cid, Aquiles, Ulises, etc. Esto es en la antigua Grecia. También podríamos hablar de los romances. Antes se decían de boca en boca y permanecían en la memoria de quienes los escuchaban. Cabe recalcar que de ahí vienen los anónimos, ya que se perdía el origen del autor. O sea, se decía el romance y los que lo escuchaban se quedaban en la memoria con lo que se había dicho y se iba pasando de boca en boca. Un ejemplo de esto es la misa de amor, por ejemplo. La mañanita de San Juan, mañanita de primor, cuando damas y galanes van a oír misa mayor, allá va la de mi señora, entre todas la mejor.
viste saya sobre saya, mantellín de tornasol. Así que narraban las historias. Escribir en verso nos da una belleza inigualable. Por ejemplo, la obra teatral de Romeo y Julieta de Shakespeare no sería tan bella si hubiese sido escrita en prosa. La obra fue escrita en verso blanco, que es aquel que no rima con los demás versos, pero sigue manteniendo el ritmo y medida de la estrofa. Cada verso tiene una terminación diferente. Este es un ejemplo. Silencio, que ilumina desde aquella ventana las tinieblas. Es Julieta, es el sol en el oriente. Surge, espléndido sol, y con tus rayos mata a la luna enferma y envidiosa, porque tú, su doncella, eres más clara. Qué belleza de versos de Romeo y Julieta. O volverán las oscuras golondrinas en su balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el alba sus cristales jugando llamarán. Tampoco, cada uno de los versos no tiene una rima, pero a la vez tiene un ritmo que parece una canción. La poesía narrativa sirvió a través de la historia para dar con otras formas literarias como son la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero. Son poemas extensos por ejemplo, la Ilíada tiene más de 15,000 versos. Son poemas extensos que tienen 15,000 versos o un poco más, ¿sí? Pero hoy en día podemos escribir historias en verso y poemas no tan largos que podemos intercalar en nuestras novelas, en prosa, y darles esa belleza que a veces necesita según el tipo o el género literario del que estemos hablando. Yo les voy a leer un pedacito de mi poema mitológico que se llama El pájaro y la rosa. Es un poema que está inspirado en Psique y, bueno, en Eros, que son mitológicos. Dioses. Y dice, sí, dioses mitológicos. Es un pedacito que dice, el sueño de Psique. Atiende a la voz, aves sin alas, que apenas es murmullo. Arpa del céfiro que adormece con dulce mirada. Baila fautosa Psique, jugosa vid veldadeada, sobre los velos de plumas que fértiles pasea el viento. Concede a la faz que te añora la rosa de advenimiento en el palacio etéreo donde se esconde la alborada. Y bueno, aquí inicia lo que es un poema de tipo narrativa poética donde se cuenta la historia de Eros y de Psique. La balada, el idilio, la autobiografía de Rojo son otros ejemplos. Quizás la narrativa poética ya no está tan usada como antes, pero es preciosa y eso nadie lo puede negar. Podemos utilizarla para adornar nuestra prosa en una novela. Y bueno, es un toque que le da una cierta elegancia y una estética inigualable. Gracias, Tony. Estoy totalmente de acuerdo y es una belleza cuando lees un libro y intercala este tipo de poesía, porque realmente te conmueve más, te impregna más, te pega. Exactamente. Te causa lo que el autor quería, impacto. Bueno, espero que les haya gustado. Publicaremos más adelante las fechas de terminación de los concursos y espero que ustedes con algo de todo lo que nosotros hablamos, con algo que les llame el interés, que puedan utilizar, con eso nos damos por bien servidos. Muchísimas gracias, nos vemos aquí el próximo sábado para otro seminario más del arte de crear impacto. Hasta luego.